¿Qué pasó en 1821? Que tiene vinculación con lo que está pasando hoy, 2025. ¿No? La historia oficial nos dice a nosotros que se produce la independencia política del Perú, somos libres. Pero ¿cuál es la verdad de esa independencia? Fíjese, el Perú era el centro del poder político español. El Perú fue el primer virreinato que se creó en América del Sur. Y los ingleses, ¿no? Desde que se convierten en un gobierno protestante, más o menos en 1520, con Enrique VIII, entran no solamente a una posición cismática en aspecto religioso, sino también fundamentalmente es el proceso de la constitución de los imperios, ¿no? De los imperios en esta parte del continente. Inglaterra, en un primer momento, entra en guerra con los españoles. Los españoles logran descubrir América, 1492, se posesiona, ¿no es cierto?, el territorio de América del Sur, hacia México, hacia el norte, y el Perú hacia el sur, que fueron los dos grandes virreinatos con el cual empezó el Imperio Español. Inglaterra no pudo efectuar ningún tipo de avanzada, y recién en 1620 es que ellos logran colocar colonias en la parte norte del continente. Lo voy a decir rápidamente, ¿no?, para que ustedes entiendan. O sea, inicialmente hay un problema ahí de constitución de imperios y por eso que los ingleses siempre codiciaron, ¿no es cierto?, los territorios, las riquezas que habían acá en América del Sur. En 1740, y durante todos esos años, los ingleses, el rey y la reina de Inglaterra financiaban a los corsarios, a los piratas como Drake, para que asalten los galeones españoles, porque sabían que ahí estaba el oro del Perú, la plata del Perú. Y en 1740 ellos deciden, digamos, invadir parte del virreinato en Cartagena de Indias, con más de 100 naves, cerca de 30.000 ingleses. Pero no pueden derrotar, digamos, a ese destacamento. Eran cerca de 900 españoles que defendían en la fortaleza de Cartagena, entonces salen derrotados y regresan. Vuelven ellos en 1794 más o menos, y luego en 1806 tienen dos planes. Y esto se desencadena, ¿no es cierto?, a raíz, factor desencadenante de todo esto, es la invasión que hace Napoleón de España y captura al rey Fernando VII. Entonces, América, Virreinato de México, Virreinato de Nueva Granada, Virreinato del Perú, Virreinato de Río de Plata, se queda sin cabeza. En política sucede eso, hermano. Los criollos que estaban acá en América y los españoles de América no tenían rey porque su rey estaba preso por Napoleón. Entonces había que idear una forma, ¿no es cierto? Junta de gobierno en Buenos Aires, en otros virreinatos. En el Perú jamás pasó eso. El Perú siempre ha sido una casta conservadora. Entonces la idea, ¿no?, ante esa debilidad de España, porque no tenía rey, el rey estaba preso, los ingleses logran derrotar, ¿no es cierto?, en alianza con los prusianos y los rusos, a Napoleón, y con la Santa Alianza de 1815, los ingleses logran consolidar su poderío militar y económico. Ya estaba en proceso la revolución industrial. Esa fecha es importante, ¿no es cierto?, de 1800 adelante, porque los ingleses sabían que España era un imperio agonizante, porque todos los imperios tienen un auge, un cenit y una caída. Sabían que ese imperio estaba colapsando. Y la pregunta que se hacía a todos: ¿quién se iba a quedar con esas tierras, con esos tesoros, con esas riquezas? Y ellos ya empezaron a idear
un plan, ¿no es cierto? Tenían dos planes. El primer plan era capturar militarmente todos esos virreinatos de América. Plan A. El plan B era, si eso no funcionaba, ellos iban a promover la independencia política y partir esos virreinatos en 16 países para dominarlos más fácilmente y apoderarse de sus finanzas y de su economía a través de la banca, porque esa era el requisito fundamental, y de la deuda externa. Así empieza la historia del Perú. Entonces, ellos se dieron cuenta que militarmente, directamente, no podían ir a una guerra con los españoles, porque es una guerra muy costosa. Ya ellos habían estado en guerra con los franceses. Entonces, lo más fácil, lo más rentable para ellos era, ¿no es cierto?, efectuar la dominación económica, política, ideológica, y para eso necesitaban, ¿qué cosa? Agentes, ¿no? Y a través de la masonería inglesa, ¿no?, logran captar a Francisco de Miranda, a Simón Bolívar, a San Martín, a Andrés Bello, a Bernardo O'Higgins y a otros criollos a quienes les lavan la cabeza, los adoctrinan, los hacen ingresar a la masonería, fundan una logia llamada Lautaro, una suerte de partido ahí, bajo el pretexto, ¿no es cierto?, de la revolución, la libertad, la independencia, ¿no?, del dominio español. Ellos se comprometieron, ¿no es cierto?, a financiar económicamente, a mandar a generales, a estrategas, a mandar sus buques. En el Perú mandaron acuérdate, Lord Cochrane, mandaron batallones, el batallón inglés y el batallón escocés que combatió allá en Venezuela, en la Gran Colombia, y ellos pretendían, ¿no es cierto?, iniciar ese plan mediante la invasión, el dominio de Buenos Aires, que para ellos Buenos Aires era la cabeza de playa. Y así sucedió, hermanos. Lograron, como se ha hecho ahora, ustedes ven acá en los youtubers, acá tienen a agentes chilenos ahí en los youtubers, tienes agentes pagados, ¿no es cierto? Tienes agentes, digamos, que te introducen psicosociales. San Martín, ¿no?, era consciente de eso, era consciente de que, y Bolívar eran conscientes de que eran parte de un plan, digamos, que ya los ingleses habían construido, llamado el Plan Manhattan, para poder invadir las colonias y lograr separarlos de España. Algunos dicen que ellos fueron utilizados por los ingleses. O sea, los ingleses lograron adoctrinarlos de tal manera que les hicieron creer, digamos, que era una lucha por la independencia, por la libertad, ¿no? Y eso se confirma, ¿no?, en la conferencia que hay en Guayaquil, cuando se entrevista Bolívar y San Martín para decidir la suerte del Perú. San Martín, decepcionado, ¿no es cierto?, del apoyo de sus paisanos rioplatenses, ¿no?, porque al final lo traicionan, los masones lo traicionan, ¿no?, los ingleses lo traicionan, y también traicionan a Bolívar, lo traicionan, y muere Bolívar traicionado por los ingleses y por los masones. Entonces dicen, no, bueno, en esa conferencia ambos eran masones, y llegan a la conclusión de que ellos habían sido usados, utilizados políticamente y militarmente, ¿no? ¿Para qué fueron utilizados? Para que se produzca la penetración inglesa en América. O sea, los ingleses los usaron a ellos para que ellos combatan militarmente, hagan la guerra, llamen a algunos nativos de acá del Perú, o criollos, mestizos, porque la guerra no la podían comandar los ingleses, la tenían que comandar necesariamente los criollos, hijos de españoles, o mestizos, como Bolívar, como San Martín. Entonces los usaron, los financiaron, y después, ¿no?, los sacrificaron, pues. ¿Por qué? Porque cuando San Martín tuvo la idea, imitando a Napoleón, de crear un imperio acá en América del Sur, donde él debería ser el presidente vitalicio,
unir a Venezuela, Colombia, Perú, las falsas creaciones de Ecuador y de Bolivia, bajo un solo presidente, Panamá, ¿no? Entonces los ingleses le dijeron, eso no era lo que se había conversado. Fíjense para que vean cómo son los ingleses, porque los ingleses son causantes de muchas de las desgracias que el Perú ha tenido, hasta la fecha. Porque, hermanos, entiendan bien, 1825, 2025, entiendan bien, porque es un agente de los intereses ingleses acá en el Perú, porque es un especulador, porque es un empresario, porque ha sido corredor de bolsa, porque no sabe manejar de una bodega, lo que él sabe es especular con el dinero, se presta acá, paga intereses y en ese movimiento especula, gana dinero. Pero él no produce riqueza. Ninguna obra que hay en Lima significa producción de riqueza, significa gasto, eso se llama costo hundido. Se los explicaré después. Entonces, fíjese, ahí estaba claro, ¿no? Los ingleses no querían acá una república gran colombiana o una república americana del sur. No era el plan de ellos. Tampoco permitieron que se unifiquen allá en los virreinatos de Río de la Plata en un solo bloque. Por eso que partieron parte de ese virreinato y crearon un país tapón como era Uruguay. Uruguay no debe existir. Uruguay es parte de Argentina. Pero crearon ese país con esa finalidad, ¿no? Para tener ahí una suerte de cabecera de playa si es que los argentinos, ¿no es cierto?, los echaban, como los argentinos 2 veces los echaron en 1806 y en 1810 los ingleses fueron, tomaron la ciudad y los argentinos, los bonaerenses, pelearon y los sacaron. Y se fueron a Montevideo los ingleses. Entonces, por eso que Haya de la Torre toda la vida se equivocó, no entendió cuál era la razón, el origen de la independencia. La independencia desde 1810 a 1821 acá en América del Sur fue distinta a la independencia de los norteamericanos del 4 de julio de 1776. Son dos situaciones diferentes y que tienen efectos diferentes, por eso que Estados Unidos es lo que es ahora, una potencia imperial. Fíjense, en Estados Unidos fue una guerra anticolonial comandada, gestada por los propios colonos, o sea, por los propios mestizos norteamericanos, hijos de ingleses, terratenientes, latifundistas, comerciantes, contrabandistas que estaban en las 13 colonias, que ellos en 1760, cuando el rey inglés comienza a aplicarle impuestos, ¿no es cierto?, y vetar el comercio, sus exportaciones hacia la metrópoli, ellos empiezan a sentir la necesidad de tener un país propio, un gobierno propio, porque ahí está, digamos, el germen del autogobierno. Por eso que son 50 estados que tienen cierta autonomía, lo que no sucede en América del Sur. Entonces, ellos tenían conciencia de sus intereses. Y estos colonos, mestizos, hijos de ingleses, terratenientes, latifundistas, tenían una casta política que pensaba el futuro de ese territorio, de crear otro país, otra república, con la influencia masónica, ¿no? Porque los masones están metidos, hermanos, hasta en sus billetes. Acá está el signo masónico, el ojo que todo lo ve, acá está. Vean un dólar, está la pirámide y todo lo que es signo masónico. Ustedes estudian, ¿no es cierto?, la forma del trazado de la ciudad capital, Washington, está la simbología masónica. O sea, los masones generaron ese tipo de país. Y fue una guerra de independencia, ¿no?, contra el poderío inglés. Fíjense, los colonos norteamericanos, ellos se enlistaron con sus armas que compraron a los franceses y a los españoles. O sea, los franceses y españoles acá los apoyaron, los financiaron. Y combatieron con los colonos para derrotar a los ingleses.
Entonces, esa fue una guerra, ¿no? Porque ellos querían ese territorio, querían quedarse con ese país, con esas colonias. Y logran ganar la guerra, ¿no? Y se instituyen como un país diferente, como un estado diferente, primeramente como una suerte de confederación, pero la confederación fracasó, porque había mucha autonomía, no había ejército único, no había moneda única. Entonces se vieron en la necesidad de reformar eso, su constitución, y crearon el Estado federal. Presidente federal, Congreso federal, Tribunal federal, ¿no? Por encima de los estados nacionales. De los 50, inicialmente eran 3 estados nacionales, ahora son 50. ¿No? Esa es la razón de ser de la creación de ese país. Y los criollos ingleses, los colonos, ya ahora con Washington como primer presidente, ellos tuvieron una visión. Ellos sabían que Inglaterra iba a colapsar, Inglaterra iba a quebrar y que alguna potencia tenía que reemplazar a Inglaterra. No iba a ser Francia, porque Francia tiene otro continente, no iba a ser España, porque España estaba en quiebra, no iba a ser Holanda, ni Portugal, porque son países muy diminutos, no iba a ser China. Entonces, evidentemente, ¿no es cierto?, la potencia imperial que iba a tener que suceder a los ingleses eran ellos. Y ahí ellos originan la llamada doctrina del destino manifiesto, ¿no? Así como los judíos han creado, ¿no es cierto?, esa idea falsa, ¿no?, de que son el pueblo elegido. Los norteamericanos también, ¿no es cierto?, vendieron la idea de que ellos tenían un destino manifiesto de dominar el mundo. Entonces, hermano, fíjese, Estados Unidos se pudo dar el partido en 50 países como se partió América del Sur. Se pudo partir en países autónomos. California sería un país, estado distinto al estado de Nueva York, al estado de Texas, al estado de Carolina, ¿no? Pueden haber sido 50 países o sea, una balcanización, pero no sucedió. Porque eso sería largamente explicarle por qué no sucedió esa balcanización en América del Norte. En América del Sur pasó todo lo contrario. Eso no lo ha entendido Ayer Torre ni todos estos integracionistas. En América del Sur pasó todo lo contrario. Porque los ingleses diseñaron el plan, el proyecto, no solamente para utilizar a estos agentes masones, ¿no es cierto?, Bolívar, San Martín, Miranda, O'Higgins, Andrés Bello y todos, sino ellos habían puesto, ¿no es cierto?, la condición sine qua non de que no podía formarse una república federal en América del Sur. No era el destino de estos países, porque no los podía dominar fácilmente, así como lo pudo dominar Estados Unidos, ¿no es cierto?, los ingleses. Ellos se dieron cuenta que crear una potencia, una república federal en América del Sur, impediría que ellos controlen la economía en estos territorios. Entonces, la idea inicial, el plan A, ¿no es cierto?, era hacer la guerra militar, derrotar a los españoles, quedarse con los territorios y colocar gobernaciones en cada virreinato pero no pudieron hacerlo. Entonces, el plan B, el plan Maytal, era, ¿no es cierto?, propiciar la independencia política de todos estos virreinatos, constituir 16 repúblicas, o sea, dividir las repúblicas, dividirlas, ¿no es cierto?, hacer una alianza inicialmente con los jefes de los ejércitos, San Martín, Bolívar, y luego, digamos, acuchillarlos con la casta política de contrabandistas, de criollos, abogados, servidores de los españoles, para quedarse ellos con el país. O sea, los dividía, sacaban a los que habían hecho la guerra y gobernaba con esa casta, digamos, que se iba a quedar. Y así sucedió. Los ingleses iniciaron ese proceso, comenzaron con Río de la Plata, ejército. El plan era no hacer la invasión por el lado de México, por el lado de Venezuela. No era, digamos, viable, porque ellos sabían, ¿no?, que tenían que batir el centro del poder español era Lima. No podían ellos entrar por Venezuela, Colombia y luego bajar a Lima. No, lo más fácil era bajar a Buenos Aires
independizar a Buenos Aires, colocar allá una casta que los obedezca a ellos, usar a San Martín para que haga la guerra, que cruce los Andes, baja a Chile, se posesionan de Buenos Aires, o sea, lo que es Argentina hoy, Chile. Chile organizaron un ejército de expedición de chilenos, de argentinos, ingleses, con la flota manejada por un inglés, Lord Cochrane, y de ahí, ¿no es cierto?, salió un ejército expedicionario hacia el Perú. Desembarcan en Pisco y ven la situación, ¿no? Y ven que no hay, cuando llega a San Martín, no hay, hermano, acá, como pasó en Estados Unidos, ¿no? En Nueva York, en Filadelfia, en Boston, donde había una ebullición, era una guerra pues, civil que lo que había dentro de Estados Unidos. No, acá no. Lima, 40.000 habitantes. ¿Quiénes eran? Eran españoles, mestizos, burocracia, abogados, notarios, curas, esclavos e indios. Eso era lo que era Lima. Y el ejército español, que estaba en el Real Felipe. O sea, ve que no hay interés por la independencia. A pesar de que había habido una rebelión de Tupac Amaru en 1780 y habían existido algunos movimientos aislados independentistas como en Tacna con Cela, Humacahua en el Cusco. Pero no era, pues, hermano, un enfrentamiento contra el poder español, ¿no? Por eso que los españoles podían derrotar fácilmente eso. Entonces, cuando San Martín llega acá, se da cuenta. Entonces, se va al norte y empiezan, pues, a diseñar la estrategia, ¿no? La Serna, que estaba acá en Lima, sabía que no podía hacer frente a esa expedición y opta por retirarse, digamos, hacia el Cusco, donde estaba el poderío español, donde estaban los ejércitos españoles estaban ahí. San Martín entra, digamos, un 16 de julio de 1821, sin disparar un solo tiro en horas de la noche. O sea, que no ha habido en el Perú revuelta, no ha habido independencia. Allá en Estados Unidos se mataron más de 60.000 colonos americanos, ingleses se mataron. Porque era una cuestión de que en Lima no entró San Martín. Fue recibido por los españoles, por los mestizos, por los criollos, se evaluó la situación. Y el 28 de julio, sin que nadie se lo pidiera, declaró la independencia. O sea, fue una independencia impuesta, sí. Que eso era positivo, la evaluación. No, hoy, ¿no es cierto? Sí, aunque el Perú más adelante pudo haberse independizado a través de una guerra interna como se hizo, digamos, en Estados Unidos. Se precipitó por los ingleses. Fíjese, y lo primero que hace, ¿no? Los ingleses le ordenan a San Martín y le ordenan a Lord Cochrane que se baseen todo el tesoro, toda la moneda que había en la caja de monedas de acá de Lima, oro y plata. Calculaba al día de hoy más o menos, señalan cerca de unos 700 millones de dólares. Se los llevan hacia los buques ingleses, los recibe Lord Cochrane, y Lord Cochrane se despide, ¿no? Y se va con todo ese dinero. Es el primer saqueo, el primer robo que se comete contra el Perú, recién fundado. Se lo llevan a Inglaterra. Ya el Perú se quedó sin financiación. Entonces, por eso que San Martín ahí se da cuenta que su posición es precaria. No puede pagar a los soldados, no tiene capacidad de fuego, no tiene cañones, y los españoles estaban intactos, ¿no? Es ahí donde él se da cuenta de que militarmente no podía combatir a los españoles, y por eso es que busca, ¿no es cierto?, a su hermano masón, a Bolívar, que ya estaba había entrado, digamos, a Quito, Ecuador, Pichincha, en Guayaquil, para negociar la situación, ¿no es cierto?, del Perú, ¿no? A Bolívar le habían hecho lo mismo los ingleses. A Bolívar le habían financiado, le habían puesto tropas inglesas. Y Bolívar tenía que comprometerse a entregar la economía de ese país. Entonces, en Guayaquil se decide la suerte del Perú, ¿no? San Martín le pide que combatan todos juntos aquí en Lima. Y Bolívar, en su ego, ¿no?, le dice: no hay sitio para dos jefes acá, ¿no? O eres tú que ya te sigue en la guerra, en la lucha contra los españoles, o me dejas el camino libre a mí. Y San Martín, racionalmente, bueno, optó por dejar el paso. Bueno, yo me voy, ingresa tú con tus ejércitos y termina la liberación del Perú. Y así fue, pues,
Junín, Ayacucho. Y los ingleses, hermanos, los ingleses, lo primero que hicieron con el Perú era hacer que los peruanos le reconozcan, ¿no es cierto?, las deudas de la guerra. Ahí empieza la tragedia del Perú. Ahí en mi Facebook está ¿no es cierto?, la estadística de la deuda externa con el cual se inició América del Sur en 1821. La deuda de Argentina, la deuda de Chile, la deuda del Perú, la deuda de la Gran Colombia. Así empezamos. Los grandes banqueros judíos Rothschild y compañía sacaron a los españoles, se quedaron con estos 16 países, pusieron a sus títeres como gobernantes. Esos títeres de 1821 son los títeres que están ahora en el poder. O sea, desde 1821 el modelo no ha cambiado, excepto entre 1968 a 1975, ¿no?, en la que se produce la revolución militar de Velasco. ¿Ya? Este es el único periodo donde el Perú ha tenido una autonomía relativa respecto a los centros de poder mundial. Primero, desde 1821 hasta 1920 fuimos semicolonia. ¿De quién? De España. Perdón. Semicolonia de Inglaterra. ¿No? Porque desde 1532 que llegaron los españoles, fuimos colonia de España. Eso, a pesar de lo que digan, hermano, hay algunos hispanistas que también tienen sus agentes acá en toda América del Sur, que frente al colapso, ¿no es cierto?, de la influencia norteamericana, ¿no?, ellos quieren retornar a la madre patria, ¿no?, haciendo ver que nosotros somos españoles, una serie de afirmaciones que no tienen ningún sentido político ni histórico. Nosotros hemos sido colonia de España. Como decía, digamos, el himno, la frase de nuestro himno, que fue, digamos, mutilada por los neoliberales con Rafael Rey y compañía, ¿no?, dice el himno nuestro, que reflejaba la situación de la época: largo tiempo el peruano oprimido, ¿no?, la ominosa cadena arrastró, condenado a una cruel servidumbre. Largo tiempo, largo tiempo, largo tiempo en silencio gimió, mas apenas el grito sagrado, libertad en su costa se oyó. La indolencia sacude, ¿no? Esa estrofa reflejaba cuál era la situación que teníamos con España, ¿no? Pues, yo he visto, pues, algunos despistados, ¿no?, disque historiadores, hablan de que los españoles trajeron acá civilización, trajeron el idioma, el apellido. Sí, pues, pero eso no es lo sustancial. Lo sustancial es lo que hicieron con nuestros indios, con los indígenas, con los que habitaban esta tierra. Tampoco los consideran originarios, nativos, no los consideran, ¿no? Entonces, lo cierto es que fuimos colonia, y el trato que ellos realizaron contra los peruanos está graficado, hermanos. Lean ustedes la sentencia de Tupac Amaru, ¿no?, que la forma como se le ejecuta, ¿no?, se le va cortando en pedacitos, se le va despellejando, se le corta la lengua, se le trata de descuartizar. Primero le hace presenciar la muerte de su mujer, de sus parientes, y luego, cuando lo quieren descuartizar, no pueden descuartizarlo, porque ese hombre era muy fuerte. Los caballos no lo pudieron arrancar. O sea, cuando no pueden arrancar, ahora le cortan la cabeza, le cortan el brazo, le cortan las piernas, y reparten su cuerpo, ¿no es cierto?, como en cerca de 10 pedazos, y se lo envían a cada pueblo de esa zona, ¿no?, y lo cuelgan con una picota para que ellos vean, ¿no?, si ustedes se rebelan,
le va a pasar lo que le pasó a Tupac Amaru. Un brazo por acá, una pierna por allá, la cabeza por allá. Eso eran los españoles. No nos engañemos. Eso eran los españoles. Entonces, fuimos colonia de España desde 1532 hasta 1821. Acá nos convertimos en colonia de Inglaterra, porque fue un plan masónico judío para apoderarse de América del Sur. ¿Ya? Entonces, no fue pues no fue una guerra anticolonial, ¿no? Como la de Estados Unidos. ¿Y qué cosa fue? Fue un negocio, pues. ¿Un negocio de quién? De los ingleses, con los masones, con los judíos, para apoderarse del continente. Y lo lograron. Claro que sí, lo lograron. Ese modelo de dominación colonial, semicolonial, 1920, le guía. La Primera Guerra Mundial, ¿no? Fue el factor que destruyó, ¿no es cierto?, la potencia económica militar de Inglaterra. Ahí colapsó Inglaterra, que dominó desde 1800 hacia 1914. La guerra le costó a los ingleses, a los franceses, a los italianos, a los alemanes. La gran potencia hegemónica que apareció ahí fue Estados Unidos. Estados Unidos, que fue la potencia, ¿no es cierto?, que logró cosechar toda Europa destruida, las industrias, las fábricas, todo destruido. Una matanza, pues, que no es racional, ¿no? Muchos no entienden por qué sucedió esto, ¿no? Pero es lo que yo siempre les he dicho, ¿no? Es una guerra de mercados. La Primera Guerra Mundial, ¿no? Y en esa guerra por los mercados, que aplastó, digamos, que aplastó la pretensión alemana, ¿no es cierto?, de querer reemplazar a los ingleses. Le costó el Tratado de Versalles, ¿no? Perdieron sus posesiones coloniales, ¿no? Porque ellos habían repartido África, se la repartieron en 1863 hacia adelante, se la repartieron entre Inglaterra, Francia, Alemania, España. Entonces, cuando Alemania en 1870, luego de la guerra franco-prusiana, en el Potsdam, ¿no es cierto?, los prusianos derrotan a los franceses, al Segundo Imperio Napoleónico, y logran ellos, los prusianos, quedarse como dueños de Europa, se unifican, porque no era un Estado unificado. Entonces Alemania aparece como potencia europea, superior a Francia, a Italia. ¿Quién era su único rival? Su único rival era Inglaterra. Entonces Alemania comienza a desarrollarse económicamente, industrialmente. Y lo que está pasando ahorita, hermano, esto no es novedad. Ya, esto no es novedad. Lo que está pasando ahorita pasó en 1870. Alemania se desarrolla en 1870, 80, 90, 1900, 1910. Entonces los grandes capitalistas tienen que vender sus productos. Tienen que vender en esa época tazas, no sé, tela, pantalones, frazadas. En esa época esa era la producción exportable. Entonces, la guerra se desata por eso. Entonces, ¿cuál es la posición, ¿no es cierto?, en esos momentos, en el mundo? En 1914 se desata la guerra. Los dos grandes frentes, Francia, Inglaterra, ¿no?, frente a Rusia, Prusia, Austria, Alemania.
Y la consecuencia de eso, digamos, es destrucción de todas sus economías, ¿no? Y Estados Unidos, el balcón, y luego entra al final a decidir la guerra, ¿no? Tiene que cobrar, pues. Entonces se convierte en potencia hegemónica y en el Perú, ¿no es cierto? Nosotros nos convertimos con Leguía en una neocolonia. O sea, de semicolonia pasamos a ser neocolonia. Ya no de Inglaterra, sino de Estados Unidos. Porque Leguía fue el agente, ¿no es cierto? El agente que usaron los norteamericanos para entregar nuestra economía de los ingleses a los norteamericanos. Así como Andrés Sabino Cáceres fue el agente, ¿no?, inglés que entregó la riqueza nuestra luego de la guerra con Chile. Siempre luego de una derrota, de un hecho fundamental, digamos, en el Perú, siempre se ha producido esa transmisión por agentes, por títeres. Pasó en 1840 con el guano, cuando se le entregó el guano a los ingleses. Pasó en la guerra con Chile, cuando Cáceres le entrega, Andrés Sabino Cáceres le entrega los bancos, los ferrocarriles, los puertos, le entregan a los ingleses. Y en 1920, Leguía le entregó, ¿no es cierto?, a Estados Unidos el Perú, con el contrato de préstamos. Leguía hizo lo mismo que está haciendo Porqui, poner pistas, la avenida Venezuela, la Alfonso Ugarte. Eso es una vieja treta conocida, hermano. Eso es economía improductiva, economía parasitaria. Los grandes banqueros, los grandes imperios te dan plata para que tú robes, derroches, malverses, y luego te ajustan con los intereses que no puedes pagar. Hasta ahora estamos pagando esos préstamos que hizo Leguía, refinanciado. Entonces, entregó la economía a IPC, ¿no? Talara, ¿no? Le entregaron todos los pozos petroleros de Talara, las refinerías. Esos, durante cerca de 60 años, no pagaron impuestos. Ni un solo impuesto. Se calcula, ¿no es cierto?, al año 68 o 68, que fue expropiada el 9 de octubre esa refinería y esos pozos petroleros, más o menos se calcula que lo que robaron en esos 60 años, cerca de 10.000 millones de dólares. ¿Ya? Como no pagaron impuestos, ya hay un antecedente por qué es factible, ¿no es cierto?, restituir la Constitución del 79. ¿Ya? Porque muchos dicen que no, es imposible. No, hermano, lo hicieron con los laudos arbitrales, que el año de 1925, los norteamericanos, la IPC de Rockefeller, la Standard Oil, se fueron a un arbitraje y el Perú perdió el arbitraje, por el cual se le condonaban los impuestos, se le daba a eternidad, digamos, todos esos pozos petroleros a los norteamericanos. Y ese laudo, ¿no es cierto?, fíjense, fue declarado nulo ixo iure, nulo. ¿Ya? Lo que nosotros pensamos hacer con esta Constitución. Y no lo hizo, hermano, no lo hizo un gobierno revolucionario, no lo hizo una fuerza armada. Lean, voy a publicar ese documento. Lo hizo el Congreso mediante una ley. ¿Ya? Declaró nulo ese acuerdo que tenía la categoría de tratado de un laudo arbitral porque era lesivo al Perú, al interés público nacional. Y con esa ley es que Velasco logra expropiar, digamos, las refinerías. Como no habían pagado durante 60 años, en el año 68, Velasco expropia. Pues. Y se cobra, ¿no? Se cobra todos los impuestos adeudados durante 60 años. No cobra todo, cobra una parte con la refinería y con los pozos. Como lo hicieron en México, Lázaro Cárdenas en 1939, que nacionalizó el petróleo mexicano. Porque hicieron lo mismo, porque la política, hermano, de los norteamericanos es esta, ¿no? Es para todos los países, para Brasil, para Argentina, para México, el mismo molde. Es la misma cabeza, es el mismo centro de poder. O sea, acá está el cerebro, ¿no? Acá está el poder que pone a sus títeres, ¿no es cierto?, en los gobiernos norteamericanos, sea demócrata o sea republicano. Obama, Jimmy Carter, Bush, Trump, es lo mismo, sino que defienden a diferentes intereses, diferentes
corporaciones. Y ellos designan a sus agentes acá en cada país, ¿no? Ponen presidente, ponen congresistas. Todo eso está digitado, hermano. Es todo un sistema de dominación mundial que le explicaré en una conferencia especial. No quiero salirme de él. Entonces, somos una potencia neocolonial. Se interrumpió el 68. Porque el 68 no pudieron controlar los norteamericanos, ¿no es cierto?, el plan que Velasco había diseñado 2 años antes. Velasco con un grupo de coroneles, 3 coroneles hicieron el plan Inca, porque sabían que no había salida con estos gobiernos, con gobierno de Acción Popular, gobierno del APRA, gobierno del PPC, para que se acuerden ustedes, eran gobiernos entreguistas, como ahora, ¿no? Era un parlamento de la superconvivencia, igual que este parlamento, más corrupto, este parlamento. Entonces Velasco da el golpe de Estado, hace las reformas, cobra lo que tiene que cobrar, y luego los norteamericanos, pues hermano, no se van a quedar con los brazos cruzados. Ah, ya bien, Velasco tomó el pues bueno, está que bien, pues, ya cambió el Perú. No, hermano, en ninguna parte del mundo. Los norteamericanos desde la década del 50 crearon la CIA, la Central de Inteligencia Americana, como un centro para sabotaje, golpe de Estado, atentados, destrucción de la economía de estos países para asegurar la dominación. Ellos dominan con esos instrumentos de inteligencia, crean movimientos terroristas como ISIS, Osama Bin Laden, los talibanes, todos son creación de los norteamericanos o de los judíos. Crean para desestabilizar a los gobiernos, ¿no es cierto? Los financian, le dan armas, bombas, todo. Y luego, una vez que cae el gobierno, a esos terroristas los matan, le dan vuelta, los meten presos. Siempre ha sido así. Eso lo han aprendido de los ingleses. Los ingleses crearon todo este movimiento de independencia, usaron a San Martín, a Bolívar, a Miranda, y luego los botaron a la basura, ¿no? Igual acá, ¿no? Osama Bin Laden, de la Torre Gemela, es creación de los... Jamás creación de los judíos. Ahorita jamás les sirvió, pues, para que en Gaza, en esa zona de Palestina, digamos, trajeran abajo al gobierno anterior, donde estaba Arafat, y otros palestinos menos radicales. Entonces los judíos los dividieron, crearon a estos terroristas, digamos, cayó, digamos, Arafat, y los menos radicales, entonces subieron estos, y, bueno, ahora los están matando. Es así la lógica de ellos, hermano. Te crean un movimiento terrorista, lo financian, dan el golpe de Estado, desestabilizan, como en Siria. En Siria estaban los de ISIS ahora como gobierno, creados por los norteamericanos. Entonces, y lo que no entiendo hasta ahora es que, ¿por qué Velasco y todos los militares, que eran gente pensante, por qué no hicieron un plan de contra, ¿no? Inteligencia para desbaratar todas las maniobras de norteamericanos? La CIA, fundamentalmente, porque la CIA ya había hecho su operación, su operativo en Chile, para hacer el golpe de Allende con la Marina chilena, el ejército chileno, con Pinochet. 11 de septiembre del año 73, ya Velasco sabía que el golpe estaba en marcha en el Perú. Y no entiendo, ¿no es cierto? Y ahí me dicen, no, es por la enfermedad. Porque le cortan la pierna, digamos, a Velasco y ya es un hombre sin pierna, pues. Siempre a veces el azar es determinante en la historia de los países, ¿no? Entonces, pierde capacidad, pierde mando. Así la Marina dinamita en los buques cubanos acá en 73, siglo 73. La Marina conspira. Pasan al retiro los almirantes, pero no logran, Velasco no logra cortar de raíz, ¿no es cierto?, ese foco de contrarrevolucionario, ¿no? El 5 de febrero del año 75 se produce el ensayo del push, el 5 de febrero, con los apristas, la derecha, la CIA. En Lima se produce una revuelta. Acuérdense ustedes, los policías se declaran en huelga, la huelga puede ser financiada por estos, Sociedad de Industria, la CIA, financian esa huelga. Velasco no puede, ya se está desarrollando el golpe de Estado. El golpe de Estado termina el 29 de agosto del 75, ¿no? Y utilizan a Morales Bermúdez. Eso lo voy a explicar el día 29 de agosto. Ya, pero lo importante es que se produce el golpe y Castillo, yo se lo dije, me acuerdo, en mayo, se lo dije en junio, ya cuando era presidente, el golpe de Estado está en marcha. No te van a dejar gobernar. ¿Ya? Y por lo que tengo conocimiento, fue infiltrado.
tengo información que desde dentro, por agentes de inteligencia extranjeros, que estaban en su entorno, los más radicales, los más ultras, senderistas. Siempre tú date cuenta, hermano, esta es en contrainteligencia, inteligencia uno se da cuenta. Los más radicales, esos que hablan de lucha armada, que hablan de revolución, que por acá, esos son agentes de potencias extranjeras, porque son agentes provocadores. Y Castillo está infiltrado. Ya. Entonces, si a Castillo me dice que no sabía. Sí sabía. Ahora, ¿por qué lo permitió? Que es un masoquista, ¿no? ¿Para qué? Para hacerse la de mártir. No le veo lógica a esa conducta, ¿no? Política. En su perfil psicológico, es un tipo manejable, voluble. Quizás sea eso, ¿no? Hicieron lo mismo que con San Martín y con Bolívar, ¿no? Le capturaron la mente, ¿no es cierto? Aníbal Torres, que es un agente, es un fujimorista encubierto. Entonces, el golpe tenía que darse. El golpe estuvo metido el APRA con el fiscal de esa época, La Nación, Patricia Benavides, toda la prensa, televisión, Willax. Acuérdense ustedes, la CONFIEP, la CIA, Inteligencia de la Marina, el día anterior la embajadora norteamericana se reunió acá en Bobbio. Se fue un golpe. Bueno, pues es tan tonto, ¿no es cierto, Castillo, que no se da cuenta que había un golpe. No, eso le demuestra que no tiene pues, la capacidad para gobernar un país, ¿no? Como muchos tontos útiles que están ahí de candidatos presidenciales, ¿no? Entonces, hermano, conclusión en esta parte, ¿no? La independencia se precipita por un interés de los ingleses, ¿ya? Para apoderarse del continente no puede conseguir los agentes, financia la guerra. Eso es provocado por segunda causa, la invasión napoleónica. El rey Fernando VII es preso por Napoleón, sin cabeza el Imperio Español, juntas gubernativas. Los ingleses aprovechan esa situación, nombran junta de gobierno. La casta criolla, ¿no es cierto? La casta criolla acá en América del Sur, en Buenos Aires, acá en Lima, en Bogotá, en Venezuela. Es el mismo modelo, es un grupo de caciques. Acá quiero que captes esta idea. Quienes mandan en el Perú ahora. Es un grupo de caciques criollos o hijos de españoles, hijos de latifundistas, corregidores, que mataron a Tupac Amaru. Los que toman el poder luego de que se van los españoles acá, luego de que se produce el periodo de desencantamiento de los generales de la Primera República Militar de 1821 a 1840, porque en esos primeros 20 años, el Perú y toda América del Sur estuvo gobernado por generales, por militares, ¿no? Lo que llama Basadre el primer militarismo, pero no nos sabe explicar, porque él hace historiografía. ¿Por qué los militares tomaron el poder durante 20 años en estos países? ¿Por qué no se instauró como en Francia, ¿no? una asamblea parlamentaria, como en Estados Unidos un congreso, un parlamento, ¿no es cierto? Acá no, acá hubo 20, 25 años de militarismo. Porque acá no había una clase dirigente, pues una clase revolucionaria, acá no había burguesía. ¿Y por qué no había burguesía acá en América Latina? Porque no éramos un país capitalista, pues porque no éramos un país industrial, no teníamos nosotros acá trabajadores, obreros, porque es lo que no entiende Aya de la Torre, ni Mariátegui. En países, en sociedades agrarias, en sociedades feudales o semifeudales, los que tienen el poder de las armas, o sea, los militares son los que mandan, los que gobiernan, los hacendados, los caciques se someten, ellos financian, ellos pagan mientras les garantice ese sistema de servidumbre. Y los ilustrados que habían acá, que eran abogados, que eran curas, estaban ligados a los militares. Pero ellos no tenían tropas, no podían gobernar porque no tenían tropas. Entonces son esos, ¿no es cierto?, que el año 45, el año 60, el año 70, 1870, ya con Pardo, aparece el civilismo. ¿Qué cosa es el partido civilista? Es el partido de los terratenientes, de los comerciantes, de los latifundistas, de todos los dueños que hay en Lima, de las grandes haciendas, las haciendas azucareras allá en el norte, en Arequipa, los grandes latifundistas,
Porque acá no había empresarios, grandes empresarios que tenían fábricas, no, todos eran casi latifundistas o comerciantes o exportadores o especuladores como Pierola. Ellos son los que se asocian con los ingleses, con los norteamericanos, para saquear este país. Simulan un gobierno democrático representativo, tienen el apoyo de la Fuerza Armada, con esa máscara se va desarrollando, ¿no?, el Perú saqueado con el mismo sistema de opresión hasta el 68. ¿Por qué señalo el 68? Porque en el 68 se produce, ¿no es cierto?, la reforma agraria, que es la que liberaliza el campo, y dejan de haber siervos en la sierra, ¿no? Se convierten en hombres libres y muchos de ellos se vienen acá a la costa. Por eso que las ciudades comienzan a crecer de manera... Hace varias reformas. No con el fin de hacer una revolución socialista, porque Velasco no fue socialista, jamás fue socialista de un gobierno comunista. Eso es mentira. Que no nos engañen. Velasco lo único que quería hacer, digamos, era distribuir la tierra, generar capitalismo en el Perú, porque eso era la visión de sus asesores. Entonces, porque si no hay capitalismo no puede haber trabajadores, clases sociales acá. Habían otras clases sociales. Entonces Velasco jamás fue un socialista, un marxista, un estatista, un colectivista, no, hermano. Él pertenecía a una casta, que era la casta militar, que pensaban que era un sistema de oprobio, el que se dividía, y que si esto no lo desactivaba, digamos, el pueblo en algún momento de la historia iba a tener que rebelarse y tenía que enfrentar. ¿A quién se iba a enfrentar? ¿A los terratenientes, a los hacendados? No, se tenía que matar con los militares. Ahí está el documento de Mercado Jarrín, hermano. La guerra antisubversiva. ¿Por qué los militares dan el golpe o dan el golpe de agosto del 68? Es un golpe preventivo para desarticular las guerrillas acá en el Perú. Entonces son esos hijos de terratenientes los que han mantenido el poder. En la época de Velasco se pusieron atrás, se fueron a Estados Unidos, a España, a Europa. Se llevaron su plata. Y luego cuando cayó Velasco en el 75 por una conspiración de ellos, porque ellos conspiraban del extranjero, regresaron a Perú y se apoderaron del país nuevamente. Todo lo que había hecho Velasco lo destruyeron y recuperaron todo lo que habían sido objeto de expropiación, de afectación. Entonces, del 75, estamos viviendo este último ciclo, ¿no? El último ciclo, ¿no es cierto?, empieza el año 90. La dictadura militar del 75 se quería quedar 20, 30 años, el plan verde. Y es ahí donde nosotros, digo nosotros porque yo he participado en eso con muchos trabajadores, estudiantes de esa época, contra el 76, el 77, el 78, el Perú entró en un periodo de protesta social masiva, huelgas, paros, para sacar a los militares. Si no había esos paros, los militares se hubiesen quedado por 20, 30 años. Es ante esa lucha, ¿no?, ante esa lucha social, esa lucha política, ¿no es cierto?, es que los militares optan por replegarse a sus cuarteles. Que costó muchos muertos, ¿no? Ese es el origen de esta Constitución del 78. O sea, no fue una dádiva del dictador. Por eso que acá se consagraron los derechos de los que habían luchado, los que habían peleado en el 76, 75, 77. Pidieron que sus derechos se escriban acá, se digan acá. Y se logró, digamos, consignar muchos derechos, ¿no? Ahora, que después Belaúnde y Alan García hayan destruido, digamos, la economía del país es otro tema. No fue culpa de esta Constitución. Porque esto no dicta la política monetaria, la política económica de un país. El que lo dicta es el presidente como ministro de Economía. Y ellos pisotearon esta Constitución. Por eso que se desató la hiperinflación, que fue el pretexto, ¿no es cierto?, de Fujimori para implantar la dictadura y reprivatizar todo. Entonces, ese ciclo empieza en el año 90, ¿no? Y el punto de inflexión es el 5 de abril del año 92. Ese es el punto de inflexión. Ahí la dictadura se consolida y el país se entrega a los intereses transnacionales. No era la guerra contra Sendero, el Sendero estaba derrotado. Y muchos agentes de Sendero, Sendero estaba infiltrado también, trabajaban para potencia extranjera. Chilenos, CIE,
Cuando se sepa la verdad, eso, hermano, cómo ha sido, lo de Tarata y todas esas cosas, se van a dar cuenta ustedes. ¿Por qué? Porque tú a una sociedad, a un país, tú lo vas a dominar por el terror, por el miedo. Porque la gente es cobarde, la gente cuando no tiene educación política, lo que hace es encerrarse en sus casas y deja que robe, que maten. Gobierna por el terror y se ha gobernado por el terror desde el año 90 hasta la fecha. El sistema de dominación política, militar, económica, pero no solamente es eso. Lo más grave, ¿no es cierto?, es que se ha implementado, ¿no es cierto?, la dominación económica para sacar el país, ¿no?, la dominación política para tener los gobiernos como lo que tenemos ahora, ¿no?, un violador de presidente del Congreso y 3 delincuentes en la mesa directiva. El Congreso que da las leyes y que designa a los jueces del TC. Una dominación cultural, una dominación religiosa, porque la CIA, los norteamericanos, saben que no se puede dominar únicamente con las armas, con los golpes. Tiene que manejarte espiritualmente. Y te han enviado acá, ¿no es cierto?, América Latina, frente a la crisis, a la agonía de la Iglesia Católica, a todas las sectas protestantes, ¿no?, evangélicas, muchas de ellas pentecostales, ante la crisis de la Iglesia Católica, para apoderarse, ¿no es cierto?, de las mentes de ustedes. Y ha logrado, digamos, apoderarse. Ustedes están siendo dominados, manejados por ellos, espiritualmente. O sea, te dominan económicamente porque manejan tus salarios, tu propiedad. No creo que tengas propiedad, ¿no?, tu economía diaria, el futuro de tus hijos. Te manejan políticamente en el Congreso, con ese Congreso de delincuentes. Te manejan religiosamente. Te manejan culturalmente porque te han enajenado a ti. O sea, no son tus valores nativos, propios de tu comunidad, de tu sociedad. Son valores extraños que te lo han impuesto acá. Y por eso tú ves, ¿no es cierto?, cuando te crean ahí a través del marketing una moda, Bad Bunny y todas estas atrocidades musicales que se ven, hermano, acá en el Perú, y que la muchacha, los jóvenes de 14, 15, 16, 17 años, que les roban a sus padres para irse a esos llamados conciertos. Los tienen dominados con la televisión, los tienen dominados con las redes. Y no piensan, pues, no piensan. No tienen sentido de futuro, viven el momento. Viven para pagar deudas, viven para pagar las pensiones privadas, por eso que ha hecho mucha plata Acuña. Pero la más importante es la dominación ideológica. Esa es la más importante. O sea, no hubiese habido independencia del Perú si es que no había una justificación, una fundamentación de tipo filosófica y política. Porque frente al oscurantismo de la religión durante la época medieval, ellos tenían que inventar una cosa nueva para imponer el capitalismo. Entonces inventaron acá, ¿no?, en 1776, el liberalismo. ¿Ya? El libre mercado. La economía del liberalismo económico, político. Es cuestión de explicarle el tiempo no me va a alcanzar para decirle cómo fue la creación, cómo se gestó en las universidades esa ideología. Es una falacia. ¿Ya? Y luego, en la década de 1930, luego del CRA de 29, se creó, ¿no es cierto?, el neoliberalismo, que es un liberalismo reposado, es como si hubiesen hecho cirugía plástica, si hubiesen maquillaje. Ese neo significa nuevo, el nuevo liberalismo. Este es el viejo liberalismo manchesteriano, hay un nuevo liberalismo. Ese nuevo liberalismo están dominando actualmente. Y con ese nuevo liberalismo, que es un liberalismo maquillado, estos 37 candidatos presidenciales son los que van a postular a la presidencia. Todos son neoliberales, a excepción de 2 o 3. Pero todos, con esas excepciones, son neoliberales. Ahora, te voy a explicar en otra conferencia qué cosa es el neoliberalismo, con su origen, quiénes son sus mentores, cuáles son los libros con los cuales han construido, qué universidades, qué institutos, qué ONG son las que han... Creo que hasta aquí estuvo bueno, hermanos, esta parte. ¿Les parece? ¿Tienen alguna pregunta? Por eso que fue una independencia inconclusa.
¿ya? O la independencia fue un mito, ¿no? Por eso que nosotros, en el Poder Ciudadano, que es nuestro partido, nosotros vamos a fundar la Segunda República. La independencia auténtica, la liberación del Perú de estos poderes transnacionales, de estos poderes neocoloniales. ¿Con qué finalidad? Para que ustedes, pues, no por un ego mío, ¿no? Sino para que ustedes puedan, ustedes y su familia puedan tener futuro, ¿ya? Para que puedan ubicarse ustedes en los próximos 50 años. Porque si no, ustedes van a seguir en lo mismo, ¿no? No tienen sentido de cómo se domina el mundo. El mundo, hermanos, acá arriba está el poder judío anglosajón mundial, grandes corporaciones que son los dueños del mundo, hoy. No que están en una guerra, ¿no es cierto?, ahora con otro bloque, porque esa es la ley, es una ley de la política, es una ley del poder. Nunca va a haber hegemonía total en las sociedades humanas. Siempre frente a un poder hegemónico que mantiene el control militar, político, económico, en nuestra naturaleza va a surgir abajo va a surgir otro poder contestatario, otro poder, ¿no? Que contradiga, porque estos de acá quieren ser poder, quieren sustituir a esto. Entonces, poco a poco empieza una guerra. Eso es lo que está pasando con Rusia, con China, ¿no? Le están disputando el poder, digamos, a Estados Unidos. Entonces, estos retadores, se llaman en política, estos retadores políticos, van a triunfar en la medida que tengan economías potentes, economías poderosas. ¿Lo están logrando? Sí. La economía norteamericana es una economía artificial, es una economía parasitaria, es una economía de los bonos, de los papeles, de los billetes. Esta economía de los chinos es una economía real, es una economía productiva, y no es por hacer apología de los chinos, ¿sabes? Porque los chinos quieren sustituir acá, ¿no? Este cuadro sigue, ¿no? El dominio neocolonial. Acá viene la gran pregunta, ¿no? Si los chinos van a implantar el social imperialismo en todo el mundo cuando derroten a los norteamericanos, ¿qué viene después? ¿El social imperialismo chino, el chino como hegemón? ¿Los chinos como hegemón? Entonces yo soy partidario que no podemos sustituir moco por babas. Tiene que ser necesariamente, hermano, un mundo multipolar. Porque si no constituimos ese mundo multipolar con varios centros de poder que trabajen y se mantengan simétricamente, no, es imposible que haya paz en el mundo. En un mundo multipolar sí puede haber paz relativa en el mundo. Porque va a haber una suerte de autocontrol, de frenos de las potencias mundiales. Y por una sencilla razón, hermano, esta es una reflexión muy profunda. La necesidad los va a obligar a tener que convivir pacíficamente. Esto no lo ha dicho nadie. Se lo voy a decir para que lo tengan grabado. ¿Por qué? Me dirá, de acá a 50 años, acuérdense. No se han dado cuenta, hermanos, que estamos... McLuhan decía una aldea global. No, el mundo, la Tierra donde estamos nosotros es un mundo muy limitado, con recursos muy limitados. Entonces, eso no es eterno, eso no es ilimitado. El petróleo no es ilimitado. Frente a esos recursos limitados, hay, ¿no es cierto?, deseos, intenciones, necesidades ilimitadas de todas las sociedades. Todas las sociedades quieren bienestar, todas las sociedades quieren desarrollo, pero tus recursos son limitados. Pregúntense ustedes qué va a pasar cuando se acabe el petróleo, cómo van a quedar esos países en Arabia. Van a ser desiertos, hermano. Entonces, esa contradicción nos va a obligar a tener que llegar a acuerdos. No hay otra forma, hermano. No existe otra forma. El que le diga otra cosa los está engañando. ¿Ya? Es una necesidad del mundo, porque se dan cuenta ellos, ¿no?, que derrochar, por decirles a ustedes, fíjense, ¿cuánto cuesta la guerra de Ucrania? $2 trillones. Con eso podrías tú financiar el desarrollo de toda América Latina.
Se están gastando en el rearme de Europa con la OTAN, Estados Unidos, a gastar cerca de $1 trillón. Tú haz cifras, porque ellos creen que el problema se resuelve militarmente. No se resuelve militarmente. Tienen que conversarlo, ¿no es cierto? Y conciliar intereses, pues. Porque si uno quiere imponerse al resto, hermano, siempre va a haber conflicto. Eso es el ABC de la teoría del conflicto. Entonces, eso nos lleva a nosotros a tener que repensar, ¿no? ¿Qué cosa, no es cierto, sucederá de acá 20, 30, 40 años? Los chinos van a tener ese problema, ¿no? Con el mundo, ¿no? Entonces, si ellos son coherentes o herentes, van a tener que llegar a acuerdos con 2 o 3 potencias. ¿Cuáles son las potencias del futuro? Rusia, India, Estados Unidos. Son las 4 potencias que van a dominar el mundo. Se los explicaré en una conferencia especial. Inglaterra, Europa, bancarrota. España, bancarrota.